Mi nombre es Aurelio Cárdenas y tengo 68 años. Nunca imaginé que estaría aquí contando cómo mi propio hijo, Saúl, me dejó sin medicinas para el corazón y sin comida durante días para después apoderarse de mi pensión. Todo comenzó con un pequeño accidente en casa, nada grave, pero suficiente para que él y su esposa, Yaretsi, usaran eso como excusa para ayudarme. Ayuda que se convirtió en control, luego en abuso, y finalmente en un plan para quitarme mi casa e internarme en un asilo sin mi consentimiento. Pero antes de empezar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos ves y recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. Vivo solo desde que mi esposa Consuelo falleció hace 5 años. Mi casa no es lujosa, pero es mía. La pagué con el trabajo de toda mi vida como contador en una empresa de transportes. Cada mañana sigo la misma rutina. Me levanto a las 6, preparo mi café, tomo mis medicamentos para la presión y el corazón y salgo a caminar por el barrio. A veces me detengo en la panadería de Don Felipe para comprar un bolillo recién horneado. Esa mañana no fue diferente. Don Aurelio, ¿cómo amaneció hoy? Me saludó Felipe mientras envolvía mi pan en una servilleta de papel. Con estos huesos viejos pero moviéndose, Felipe, y eso es lo importante. Le respondí mientras buscaba las monedas en mi bolsillo. ¿Y su nieto? ¿Cuándo lo vuelve a traer? La última vez se comió 3 conchas él solito. Iker vendrá este fin de semana. Saúl me lo trae los sábados, ya sabes. Regresé a casa tranquilo, sin imaginar que ese día cambiaría todo. Estaba lavando los platos del desayuno cuando sonó mi teléfono. Era Saúl. Papá, pasaremos por ahí en 1 hora. Yaretsi quiere hablar contigo de algo importante. No preguntó si yo tenía planes o si me convenía. Así era Saúl desde siempre. Anunciaba, no preguntaba. Pero nunca pensé que esa actitud se transformaría en lo que vendría después. Llegaron puntuales. Saúl con su traje caro, Yaretsi con ese bolso que costaba más que 3 meses de mi pensión. Iker, mi nieto, corrió a abrazarme como siempre. «Abuelito, te traje esto», me dijo, entregándome un dibujo donde aparecíamos los dos pescando en el lago de Chapultepec. «Qué bonito, mijito. Lo voy a poner aquí en el refrigerador donde pueda verlo todos los días». Mientras colocaba el dibujo con un imán, escuché a Yaretsi decirle a Iker que fuera a jugar con su tableta en el patio. Supe entonces que venían a hablar de algo que no querían que el niño escuchara. «Papá, nos preocupas», comenzó Saúl sentándose en mi sillón favorito sin quitarse el saco. «El otro día cuando vinimos te vimos tropezar con la alfombra. Eso podría haber terminado mal». Me reí para quitarle importancia. «Hijo, fue solo un tropiezo. A cualquiera le pasa». Yaretsi intervino con ese tono meloso que usaba cuando quería algo. «Don Aurelio, a su edad un tropiezo puede significar una cadera rota. Y viviendo solo, ¿quién lo ayudaría? Podría pasar horas tirado en el suelo antes de que alguien se diera cuenta. Tengo a doña Ixchel al lado. Nos visitamos todos los días», respondí. «Esa vieja chismosa no es una solución», dijo Saúl con desprecio. «Papá, hemos estado hablando. Y creo que lo mejor sería que yo administrara tu pensión y tus cuentas. Así me aseguro de que tus medicinas estén siempre surtidas y que la casa tenga lo necesario». Lo miré sorprendido. Mi pensión no era gran cosa, pero era mi sustento y la manejaba perfectamente bien. No entiendo por qué sería necesario. Nunca he fallado en pagar mis cuentas o comprar mis medicamentos. Yaretsi se acomodó en su asiento, cruzando sus piernas. «Don Aurelio, los ancianos son el blanco preferido de los estafadores. La semana pasada, una señora de la edad de usted perdió todos sus ahorros por una llamada de alguien que se hizo pasar por su banco. No soy tan ingenuo, Yaretsi». Saúl se inclinó hacia adelante, con ese gesto que hacía cuando cerraba un trato en su trabajo. «Papá, es por tu bien. Mira, podemos hacer esto. Yo recibo tu pensión, pago tus servicios, compro tus medicinas y te doy un dinero semanal para tus gastos personales. Simple y seguro. No necesito una mesada, hijo. Puedo manejar mi propio dinero. ¿Y si te caes y acabas en el hospital? ¿Quién se haría cargo?», insistió. «Además, así puedo ayudarte a ahorrar. La reparación del techo que tanto mencionas no se pagará sola». La mención del techo me hizo dudar. Era verdad que necesitaba reparación y que me preocupaba no tener suficiente dinero guardado para ello. «No sé, Saúl.
Tendría que pensarlo. ¿Qué hay que pensar? Soy tu hijo, no un extraño, dijo, elevando ligeramente la voz. A menos que no confíes en mí. Ese era su truco, hacerme sentir culpable por desconfiar. Llevábamos 5 minutos hablando y ya me sentía manipulado. Yaretsi intervino de nuevo. Don Aurelio, solo queremos cuidarlo. Saúl puede venir cada semana a traerle lo que necesite, y así usted no tiene que preocuparse por ir al banco o hacer filas para pagar recibos. Lo que decía sonaba razonable, pero algo en mi interior me advertía que tuviera cuidado. Sin embargo, la cara de Saúl mostraba esa determinación que conozco bien. No se iría sin un sí. Está bien, podemos probar por un tiempo, cedí finalmente. Pero quiero saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y para qué. Por supuesto, papá. Te traeré todos los recibos. Saúl sacó unos papeles de su maletín. Ya los traía preparados, lo que me hizo pensar que estaba seguro de convencerme. Solo firma aquí y aquí. Es una autorización para que pueda manejar tus cuentas. ¿Puedo leerlos primero? Vi cómo intercambiaba una mirada rápida con Yaretsi. Claro, pero es el formato estándar del banco. Nada complicado. Mientras leía, Saúl fue a buscar a Iker al patio y le dijo que ya se iban. Yaretsi se acercó a mi lado. Don Aurelio, si no firma ahora, tendremos que volver a hacer la cita en el banco y es tan difícil conseguir un espacio, dijo, mirando su reloj de lujo. Firmé los papeles sin terminar de leerlos. Fue mi primer error, uno que pagaría muy caro. 2 días después, Saúl volvió solo. Traía una caja con algunas medicinas y una bolsa de supermercado con comida básica. Te traje lo esencial, papá. Tu dinero para la semana está en este sobre. Abrí el sobre. Contenía 300 pesos, menos de la mitad de lo que solía disponer semanalmente. Saúl, esto es muy poco. Solo los medicamentos que no cubre el seguro me cuestan más. Es lo que podemos permitirnos ahora, papá. Tu pensión no es mucha y hay que pagar los servicios primero. Además, estoy apartando para lo del techo, ¿recuerdas? Me mostró una libreta donde había anotado algunos números, pero lo hizo tan rápido que apenas pude ver algo. Cuando le pedí revisarla con calma, la guardó diciendo que tenía prisa. A la semana siguiente, la cantidad fue aún menor, 250 pesos. Hubo un aumento en el recibo de la luz, explicó. Imposible, Saúl. Yo siempre uso lo mismo. Pues mira el recibo, dijo, mostrándome un papel que efectivamente marcaba una cantidad más alta de lo normal. Algo no cuadraba, pero no insistí. La semana siguiente fue peor. Vino tarde, trajo menos comida y solo 200 pesos. Cuando le reclamé, se molestó. ¿Sabes qué? Estoy haciendo todo esto por ti, y solo recibo quejas. Si quieres, puedes volver a encargarte de todo. Tal vez sea lo mejor, respondí. Su rostro cambió. Bien, entonces devuélveme lo que te he dado para las reparaciones del techo. ¿De qué hablas? No me has dado nada para guardar. Claro que sí, he estado apartando de tu pensión cada semana. Si quieres retomar el control, necesito ese dinero de vuelta. Saúl, nunca me diste ese dinero. Su expresión se endureció. ¿Me estás llamando mentiroso? ¿A tu propio hijo? Quizás Yaretsi tiene razón y tu memoria está fallando. Me quedé helado. Nunca me había hablado así. Mi memoria está perfectamente bien. Entonces, ¿dónde está el dinero? Insistió. Tú dime. Tú lo has estado manejando. Se levantó furioso. Esto confirma lo que pensamos. No estás bien, papá. No puedes recordar cosas importantes. Es peligroso que sigas viviendo solo. Se fue dando un portazo. Me quedé sentado, confundido y herido. Mi propio hijo me acusaba de perder la cabeza. Y lo peor es que por un momento, un breve instante, me hizo dudar de mí mismo. Esa noche revisé mi botiquín. Me quedaban pocas pastillas para el corazón, apenas para 3 días. Llamé a Saúl, pero no contestó. Le dejé un mensaje explicándole que necesitaba mis medicamentos con urgencia. No respondió. Al día siguiente fui al banco para revisar mis cuentas. La sorpresa fue mayúscula cuando la cajera me informó. Lo siento, señor Cárdenas, pero usted ya no tiene autorización para consultar esta cuenta. Solo el señor Saúl Cárdenas puede acceder a ella. Pero es mi cuenta, mi pensión, protesté. Lo entiendo, pero aquí tenemos un documento firmado por usted otorgándole control total a su hijo. Salí del banco aturdido. Nunca imaginé que los papeles que firmé daban a Saúl control absoluto sobre mi dinero.
Intenté llamarlo nuevamente. Esta vez contestó: ¿Qué quieres, papá? Estoy ocupado. Fui al banco. No puedo acceder a mi propia cuenta. Es por tu seguridad. Ya hablamos de esto. Necesito mis medicinas, Saúl. Las del corazón. Te las llevaré cuando pueda. Ahora tengo una reunión importante. Colgó sin despedirse. Esperé todo el día. No vino. Ni al día siguiente tampoco. Me sentía atrapado en una pesadilla. Mi hijo había tomado control de mi vida financiera y ahora me negaba acceso a mis medicamentos vitales. La despensa se vaciaba y mi preocupación crecía. Al tercer día sin medicamentos, comencé a sentir palpitaciones. Mi vecina, doña Ixchel Tecuani, me encontró sentado en el porche, pálido y sudoroso. Don Aurelio, ¿qué le pasa? Está blanco como papel. Le conté lo que estaba sucediendo, avergonzado por tener que admitir que mi propio hijo me había dejado en esta situación. Viejo terco, ¿por qué no me dijo antes?, exclamó, entrando a su casa y regresando con una caja. Mi esposo tomaba las mismas pastillas antes de fallecer. Tengo algunas guardadas. No son nuevas, pero le servirán mientras conseguimos las suyas. Mientras tomaba la medicina con agua, Ixchel me miraba preocupada. Don Aurelio, esto no está bien. Lo que su hijo está haciendo tiene un nombre: abuso de ancianos. Y es un delito. Es mi hijo, Ixchel. No puedo denunciarlo. ¿Y él sí puede matarlo negándole sus medicinas? Porque eso es lo que está haciendo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Saúl no estaba actuando como un hijo preocupado. Estaba abusando de mí, controlándome a través de mi dependencia económica y de mis necesidades médicas. ¿Qué puedo hacer? No tengo acceso a mi dinero. Mañana iremos a ver a mi sobrino Baltasar. Es abogado. Él sabrá qué hacer. Esa noche apenas dormí, pensando en cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en alguien capaz de dejar a su propio padre sin comida y sin medicinas? ¿Qué más sería capaz de hacer? La respuesta a esa pregunta vendría pronto, y sería mucho peor de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente, Ixchel pasó por mí temprano. Estaba decidida a ayudarme, y no aceptaría un no por respuesta. Mi orgullo me decía que no debía hablar mal de mi hijo con extraños, pero mi situación era ya insostenible. «Don Aurelio, ¿se tomó la medicina?», preguntó mientras caminábamos hacia la parada del autobús. «Sí, gracias a usted», respondí, aún avergonzado por necesitar su ayuda. «No me agradezca, para eso están los vecinos». Mi Ramón siempre decía que los vecinos son la familia que uno elige. El despacho del licenciado Baltasar Cuevas Tzintzún estaba en un edificio modesto cerca del centro. No era uno de esos bufetes lujosos, sino el tipo de lugar donde la gente común puede buscar ayuda sin sentirse intimidada. Baltasar resultó ser un hombre de unos 40 años, con lentes gruesos y una expresión seria que se suavizó al ver a su tía. «Tía Ixchel, qué sorpresa», dijo, levantándose para abrazarla. «¿Quién es su acompañante?» «Mi vecino, don Aurelio Cárdenas. Necesita tu ayuda, sobrino. Es urgente». El abogado me invitó a sentarme y escuchó atentamente mientras le contaba toda la situación. Los papeles que firmé sin leer completamente, cómo Saúl había tomado control total de mi pensión, la reducción progresiva del dinero que me daba, y finalmente, cómo me había dejado sin medicinas vitales para mi corazón. «Don Aurelio, lo que describe es un caso claro de abuso financiero a un adulto mayor», dijo Baltasar, quitándose los lentes para limpiarlos. «Lamentablemente, veo casos como el suyo con frecuencia. ¿Qué puedo hacer? Es mi hijo. No quiero causarle problemas legales». Baltasar se inclinó hacia adelante. «Entiendo su preocupación, pero debemos ser claros. Su hijo le está causando problemas a usted. Problemas graves que podrían afectar su salud. La pregunta es, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para recuperar su autonomía? Pensé en las pastillas, en la comida escasa, en la humillación de tener que pedir ayuda a los vecinos. Quiero recuperar el control de mi pensión y mis cuentas. No quiero que vaya a la cárcel, pero necesito que esto pare». Baltasar asintió. «Bien, primero, necesitamos recolectar evidencia. ¿Tiene algún documento, mensaje de texto o testigo de lo que ha estado pasando?» Los recibos que me mostró de los gastos parecían alterados, pero no tengo pruebas, admití. Y los vecinos han visto que dejó de traerme comida y medicamentos. Eso es un comienzo.
También podemos solicitar al banco los registros de movimientos de su cuenta. Si su hijo está usando su dinero para gastos personales, quedará evidencia. ¿Tiene su teléfono aquí? Le entregué mi celular viejo. Baltasar revisó los mensajes entre Saúl y yo. Esto es útil, dijo, señalando un mensaje donde yo le pedía mis medicamentos y él nunca respondía. Muestra un patrón de negligencia. Don Aurelio, vamos a presentar una denuncia para iniciar el proceso de recuperación de sus bienes. ¿Denuncia? ¿Contra mi propio hijo? Ixchel intervino. Aurelio, tu hijo te está maltratando. Si no hacemos algo, ¿quién sabe hasta dónde llegará? Finalmente acepté. Baltasar redactó la denuncia, mientras yo la firmaba con mano temblorosa. Me sentía como el peor padre del mundo, pero también sabía que no podía seguir así. Ahora, dijo Baltasar, vamos a presentar una solicitud de emergencia para congelar sus cuentas hasta que se resuelva esto. No podrá acceder a ellas de inmediato, pero al menos evitaremos que su hijo siga disponiendo de su dinero. Al salir del despacho, me sentía agotado emocionalmente, pero también con un extraño alivio. Por primera vez en semanas, estaba haciendo algo para protegerme. ¿Viene a comer a mi casa, don Aurelio?, preguntó Ixchel mientras esperábamos el autobús. Hice caldo tlalpeño. Se lo agradezco, pero quiero estar solo un rato. Ha sido un día difícil. Regresé a casa con paso lento. Al llegar, encontré el coche de Saúl estacionado frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. No estaba preparado para enfrentarlo tan pronto. Entré y lo vi sentado en mi sala, con expresión furiosa. Iker jugaba en el patio, ajeno a la tensión. ¿Dónde estabas?, preguntó Saúl sin saludar. Salí a caminar un poco. Mentí. Mentira. La chismosa de tu vecina no estaba tampoco. Fueron al banco. Te dije que ya no puedes hacer transacciones. Saúl, necesito mis medicinas. Han pasado 3 días. Sacó de su bolsillo una caja pequeña de pastillas y la arrojó sobre la mesa. Aquí tienes. No pude venir antes porque tenía asuntos importantes que atender. ¿Más importantes que la salud de tu padre? Se levantó, irritado. No empieces con el drama, papá. Tengo una familia que mantener, un trabajo exigente. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Por eso mismo deberías devolverme el control de mi dinero. Así no tendrías que preocuparte. Su rostro se ensombreció. Eso no va a pasar. Yaretsi y yo hemos estado hablando. No estás bien para vivir solo. Tropiezas, olvidas cosas, te confundes con el dinero. ¿De qué hablas? Estoy perfectamente bien. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no recuerdas que te di dinero para el techo? ¿O por qué olvidaste que teníamos un acuerdo de que yo manejaría tus finanzas? Me estaba manipulando nuevamente, tratando de hacerme dudar de mi propia memoria. No olvido nada, Saúl. Nunca me diste dinero para el techo, y el acuerdo fue temporal, no permanente. Miró hacia el patio, asegurándose de que Iker estuviera distraído, y bajó la voz. Mira, papá, voy a ser directo. Yaretsi y yo creemos que lo mejor sería considerar una residencia para adultos mayores. Un lugar donde tengas atención médica las 24 horas. ¿Un asilo? ¿Quieres internarme en un asilo? No lo llames así. Son comunidades para personas de tu edad, con actividades y cuidados especializados. Esta es mi casa, Saúl. Aquí viví con tu madre. Aquí te criamos. No voy a irme a ninguna comunidad. Se acercó, intimidante. No tienes muchas opciones. Tu estado de salud es delicado y no puedes cuidarte solo. Además, tu pensión no alcanza para mantener esta casa y tus medicinas. Mi pensión siempre fue suficiente antes de que tú la controlaras. Sonrió con condescendencia. Papá, no quiero discutir contigo. Ya tomamos la decisión. Es por tu bien. ¿Tomamos? ¿Quién? ¿Tú y Yaretsi? Yo no he decidido nada. Eres mayor de edad, pero necesitas supervisión. Como tu hijo, tengo derecho a decidir lo mejor para ti, cuando ya no puedes hacerlo tú mismo. Puedo decidir perfectamente por mí mismo. Iker apareció en la puerta, alarmado por nuestras voces elevadas. ¿Abuelito? ¿Están peleando? Saúl cambió instantáneamente su actitud. No, campeón. Solo discutíamos sobre dónde vivirá el abuelo. Está haciéndose mayor y necesita más ayuda. Me miró desafiante, como diciéndome que no contradijera su versión frente a Iker. ¿Ya no vivirás aquí, abuelito?, preguntó Iker con preocupación. Antes de que pudiera responder, Saúl intervino.
El abuelo va a mudarse a un lugar muy bonito donde hay otros abuelitos y enfermeras que lo cuidarán. Podrás visitarlo. Pero yo quiero que esté en su casa, para poder venir a jugar, protestó Iker. Bueno, sobre eso, Saúl dudó un momento. Probablemente venderemos la casa del abuelo. Es demasiado grande para él solo y necesita el dinero para pagar su nuevo hogar. Me quedé helado. Así que ese era el plan. Internarme en un asilo y vender mi casa. Mi propia casa. Iker, dije con calma, no te preocupes. No iré a ningún lado. Esta es mi casa, y aquí me quedaré. Saúl me lanzó una mirada furiosa. No confundas al niño, papá. Ya hablamos de esto. No, tú hablaste. Yo no he aceptado nada. El ambiente se tensó tanto que hasta Iker lo notó. Saúl, consciente de que no era bueno discutir frente al niño, cambió de tema. Iker, ¿por qué no muestras al abuelo el nuevo videojuego que te compramos? Mi nieto se animó y me tomó de la mano, llevándome al patio donde tenía su tableta. Mientras me explicaba emocionado cómo funcionaba el juego, yo solo podía pensar en las palabras de Saúl. Quería vender mi casa, quería deshacerse de mí. Después de un rato, Saúl llamó a Iker. Vamos, hijo. Mamá nos espera para cenar. ¿Podemos llevar al abuelito?, preguntó Iker. No hoy, campeón. El abuelo necesita descansar. Mientras Iker recogía sus cosas, Saúl se acercó a mí. No hagas esto más difícil, papá. Sabes que es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para ti?, repliqué. ¿Cuánto crees que obtendrás por mi casa? Su expresión lo delató. Estaba calculando el valor. Probablemente ya lo había hecho muchas veces. Es solo una casa vieja, papá. Apenas cubrirá los gastos del asilo por unos años. Esta casa vieja es mi hogar, Saúl. Y no necesito un asilo. Ya veremos, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Volveré mañana con Yaretsi. Hay unos papeles que debes firmar. No firmaré nada más. Lo harás, afirmó con seguridad. Si quieres seguir viendo a Iker, lo harás. La amenaza fue clara. Estaba usando a mi nieto como herramienta de chantaje. Cuando se fueron, me quedé sentado en mi sillón, temblando de rabia e impotencia. Llamé inmediatamente a Baltazar. Ya presentamos la denuncia, me informó. Ahora debemos esperar a que se inicie el proceso. Mientras tanto, no firme absolutamente nada que le traiga a su hijo. Amenazó con no dejarme ver a mi nieto si no coopero. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eso es otra forma de abuso, don Aurelio. Estamos lidiando con alguien que no se detendrá fácilmente. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse por unos días? La casa de algún familiar o amigo, quizás. No quiero dejar mi casa. Si me voy, Saúl podría aprovechar para cambiar las cerraduras o algo peor. Tiene razón. Entonces debemos acelerar el proceso. Mañana mismo iré con usted al banco con la denuncia presentada. Al menos congelaremos las cuentas temporalmente. Esa noche apenas dormí. Repasaba una y otra vez cómo mi propio hijo había pasado de ayudarme a intentar despojarme de todo lo que tenía. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿O siempre fue así y yo no quise verlo? A la mañana siguiente, Baltazar vino a recogerme para ir al banco. Llevaba un maletín lleno de documentos y una actitud decidida que me dio confianza. En el banco, solicitamos hablar con el gerente. Buenos días, comenzó Baltazar, extendiendo su identificación profesional. Soy el abogado del señor Cárdenas, y venimos a solicitar un congelamiento de sus cuentas mientras se resuelve una denuncia por abuso financiero. El gerente revisó los documentos con expresión seria. Esto es muy grave, señor Cárdenas. ¿Está seguro de querer proceder? Completamente seguro, respondí. Mi hijo ha estado utilizando mi dinero sin mi consentimiento y me ha dejado sin recursos para mis necesidades básicas. Después de varios trámites y firmas, el gerente confirmó. Sus cuentas quedarán congeladas a partir de este momento. Nadie podrá hacer retiros hasta que se resuelva la situación legal. Sin embargo, dado que es una emergencia, podemos autorizar un retiro único para sus gastos inmediatos. Saqué lo suficiente para comprar mis medicinas y alimentos para varias semanas. No quería volver a encontrarme en la situación de depender de la generosidad de Saúl. Al salir del banco, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Al menos ahora Saúl no podría seguir vaciando mis cuentas. Pero sabía que mi hijo no se rendiría fácilmente. Esto solo era el comienzo de una batalla que no quería pelear.
pero que debía enfrentar para proteger mi dignidad y mi futuro. «Don Aurelio», dijo Baltasar mientras caminábamos, «ahora viene lo más difícil. Su hijo probablemente reaccionará con furia cuando se entere del congelamiento de las cuentas. Lo sé. Ya me amenazó con no dejarme ver a Iker. Tenemos que prepararnos para eso y para más. ¿Tiene forma de grabar las conversaciones con él? Necesitamos evidencia de cualquier amenaza o maltrato». Me explicó cómo usar la función de grabación de mi teléfono y qué tipo de preguntas hacerle a Saúl para que revelara sus intenciones. Me sentía como un espía en mi propia casa, pero entendía la necesidad. «¿Y qué hacemos con lo del asilo?». Dijo que ya tomó la decisión y que traerá papeles para que firme. «Bajo ninguna circunstancia firme esos documentos, don Aurelio. Si intenta forzarlo, llámeme de inmediato o a la policía si es necesario. Tenemos que documentar todo». Ese mismo día, a media tarde, recibí una llamada de Saúl. Su voz sonaba tensa, contenida. «Papá, acabo de intentar sacar dinero de tu cuenta. Está bloqueada. ¿Qué hiciste?». «Lo que debí hacer desde el principio. Proteger lo mío. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Cómo se supone que pagaré tus medicinas ahora?». «No te preocupes por mis medicinas. Ya las compré yo mismo». Hubo un silencio largo, y luego su voz cambió a un tono amenazante. «Esto es un error que vas a lamentar, papá. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Soy abogado corporativo. Conozco jueces, tengo influencias. También tengo un abogado ahora, hijo. Y tiene pruebas de cómo has estado abusando de mí». Otro silencio, y luego una risa fría. «¿Pruebas? ¿De qué? ¿De que un hijo preocupado ayuda a su padre senil? ¿Sabes qué fácil es conseguir un diagnóstico de demencia para alguien de tu edad? Un par de médicos firmando un papel y quedarías incapacitado legalmente». Su amenaza me dejó helado, pero me mantuve firme. «Haz lo que tengas que hacer, Saúl. Yo haré lo mismo. Te arrepentirás de esto», dijo antes de colgar. Mis manos temblaban mientras guardaba la grabación de nuestra conversación. Mi propio hijo había amenazado con declararme incapacitado mentalmente para quedarse con mi dinero y mi casa. Llamé a Baltasar y le envié la grabación. Su respuesta fue inmediata. «Esto es exactamente lo que necesitábamos, don Aurelio. Ahora tenemos pruebas concretas de sus intenciones. Prepárese, porque lo que viene no será fácil, pero le prometo que no lo dejaremos solo». Esa noche, sentado en mi porche, pensaba en cómo había llegado a esta situación. ¿En qué había fallado como padre para criar a un hijo capaz de tales acciones? La tristeza daba paso a la determinación. No permitiría que Saúl me quitara lo poco que tenía. No sin pelear. Lo que no sabía entonces era que mi nieto Iker jugaría un papel crucial en los eventos que estaban por venir. A veces, la verdad llega de las fuentes más inesperadas. Los días siguientes fueron tensos. Saúl no volvió a llamar, lo que me daba un respiro, pero también me preocupaba. Conocía bien a mi hijo. Este silencio no significaba rendición, sino que estaba planeando algo. Aproveché esos días para reorganizar mi vida. Fui al mercado. Compré provisiones suficientes para no tener que salir en varias semanas. Cambié la cerradura de mi puerta principal, siguiendo el consejo de Baltasar. Me sentía como si me preparara para un asedio. Una tarde, mientras regaba las pocas plantas que tenía en el patio trasero, escuché la voz de doña Ixchel llamándome desde el otro lado de la cerca. «Don Aurelio, tiene visita. Su nieto está aquí». Me sorprendió. No era día de visita, y Saúl nunca dejaba venir a Iker sin supervisión. Abrí la puerta trasera y encontré a Iker, con su mochila escolar al hombro y una expresión preocupada. «Abuelito», exclamó, corriendo a abrazarme. «Iker, ¿qué haces aquí? ¿Tu papá sabe que estás aquí?» «No». Salí de la escuela y tomé el autobús. La señorita del autobús me ayudó porque le dije que mi abuelito estaba enfermo. Me alarmé. Saúl se pondría furioso cuando descubriera que Iker había venido solo. «Debemos llamar a tu papá de inmediato», dije buscando mi teléfono. «Estará preocupado». «No». La vehemencia de su negativa me sorprendió. «No quiero ir a casa. Papá y mamá pelean todo el tiempo por tu casa». Ese comentario me heló la sangre. Ixchel, que había seguido a Iker hasta mi patio, me miró con preocupación. «¿Por qué no pasa dentro, don Aurelio? Yo vigilaré desde mi ventana por si llega su hijo». Le agradecí y llevé a Iker adentro. Le serví un vaso de leche y unas galletas que guardaba para sus visitas. «Ahora cuéntame, ¿qué está pasando en casa?»
Iker miró su vaso de leche, como buscando las palabras. Papá y mamá dicen que van a vender tu casa porque necesitas el dinero para el asilo. Pero escuché a mamá hablar por teléfono con una amiga, diciendo que con el dinero de tu casa iban a comprar una casa en la playa en Puerto Vallarta. Sentí una punzada en el pecho. No era solo que quisieran mi casa, ya tenían planes para el dinero. ¿Qué más escuchaste, Iker? Mamá dijo que si te negabas, papá conseguiría un papel que dice que estás loco, para hacerse cargo de todo. Y que tenían que apurarse antes de que gastaran todo el dinero que sacaron de tu pensión en los muebles nuevos y el coche de mamá. Cada palabra de Iker confirmaba mis peores sospechas. No solo querían controlar mi pensión, ya habían gastado buena parte de ella en lujos para ellos mismos. ¿Por eso no me daban suficiente para mis medicinas? Iker asintió. Papá dijo que tus medicinas no eran tan urgentes y que podías esperar. La rabia me invadió. Mi propio hijo consideraba que sus lujos eran más importantes que mis medicinas para el corazón. Pero debía mantener la calma frente a Iker. ¿Hay algo más que deba saber, mijito? Iker sacó su tableta de la mochila. Grabé algo. Estaba jugando en mi cuarto, pero dejé la tableta grabando en la sala cuando salí. Quería saber qué decían de ti cuando no estabas. Me mostró un video. La calidad no era buena, pues la tableta estaba medio oculta, pero se podía escuchar claramente a Saúl y Yaretsi. ¿Cuánto crees que nos den por la casa?, preguntaba Yaretsi. Calculo que unos 2,5 millones. Está bien ubicada y el terreno es amplio. Con eso tendríamos suficiente para la casa en la playa y todavía nos sobraría. ¿Y el viejo? ¿De verdad piensas meterlo en un asilo? No tenemos opción. No podemos vender la casa si sigue viviendo ahí. Además, desde que congeló las cuentas, está demostrando que no está bien de la cabeza. Ninguna persona sensata haría algo así. ¿Crees que funcione lo del diagnóstico de demencia? Tengo un amigo médico que me debe favores. Con 2 firmas médicas es suficiente para declararlo incompetente. Después de eso, seré su tutor legal y podré disponer de sus bienes como sea necesario para su cuidado. El video terminaba ahí. Me quedé mirando la pantalla apagada, sintiendo una mezcla de dolor e indignación. Una cosa era sospechar sus intenciones. Otra, muy distinta, era escucharlas tan crudamente. Iker, ¿puedo quedarme con esta grabación? Mi abogado necesita verla. Asintió y me mostró cómo transferirla a mi teléfono. Mientras lo hacíamos, sonó el timbre con insistencia. Por la ventana vi el coche de Saúl estacionado frente a mi casa. «¡Papá! ¡Abre la puerta! ¡Sé que Iker está ahí!», gritaba desde afuera. Iker se aferró a mi brazo asustado. «No quiero irme con él, abuelito». «Tranquilo», le dije, aunque yo mismo estaba nervioso. «Vamos a hablar con tu papá». Abrí la puerta. Saúl entró como un torbellino, con el rostro enrojecido por la furia. «Iker, ¿tienes idea del susto que nos has dado? Tu madre está desesperada». Era mentira. Conocía bien a Saúl cuando mentía. Tenía ese tic de tocarse la oreja izquierda, algo que hacía desde niño. «Llamé a la escuela», continuó, mirándome acusadoramente. «Me dijeron que saliste normal y no volviste a casa. ¿Cómo se te ocurre venir solo hasta aquí?» «Quería ver a mi abuelito», respondió Iker, sin soltar mi brazo. «Pudiste habérmelo pedido. Sabes que es peligroso andar solo por la ciudad. Pero tú dijiste que ya no podía ver al abuelito porque estaba loco». La cara de Saúl se transformó. Miró a Iker y luego a mí, calculando el daño. «Yo nunca dije eso, Iker. Tu abuelo está confundido y necesita ayuda. Eso es todo». «¿Confundido?», intervine. «Saúl, estoy perfectamente lúcido. Y ahora sé exactamente lo que planeas hacer». «No sé de qué hablas», dijo, pero su mirada evasiva lo delataba. «Hablo de la casa en Puerto Vallarta que planeas comprar con el dinero de la venta de Mi Casa. Hablo del diagnóstico falso de demencia que quieres conseguir para declararme incompetente». Su rostro palideció. «Son disparates. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza?» «Tú mismo, hijo. Tus propias palabras, grabadas por Iker. Palabras que mi abogado ya tiene en su poder. Era un farol parcial. Acabábamos de transferir el video, pero Baltasar aún no lo había visto. Sin embargo, funcionó». Saúl miró a Iker con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Me grabaste? ¿A tu propio padre?» Iker retrocedió, asustado por la reacción. «Solo quería saber la verdad», murmuró. Saúl avanzó hacia él, pero me interpuse. «Ni se te ocurra, Saúl. No permitiré que lo intimides. Es mi hijo.
Yo decido cómo educarlo. Y yo soy tu padre. Pero eso no te ha impedido intentar robarme todo lo que tengo. Se quedó en silencio un momento, evaluando la situación. Luego su expresión cambió. La furia dio paso a una calma calculadora que me resultaba aún más inquietante. Bien, papá. Parece que nos hemos dejado llevar. Quizás necesitamos hablar en otro momento, cuando estemos más calmados. Su cambio repentino me desconcertó, pero no bajé la guardia. Iker, ve por tus cosas. Nos vamos, ordenó Saúl. No quiero irme, protestó el niño. No es una opción. Tu madre está preocupada. Vi el dilema en la cara de mi nieto. Por un lado quería quedarse conmigo, protegerme. Por otro, temía las consecuencias de desobedecer a su padre. Ve, mijito, le dije con suavidad. No te preocupes por mí. Estaré bien. ¿Prometes que no te llevarán a ese asilo?, preguntó con ojos llorosos. Te lo prometo. Esta es mi casa, y aquí me quedaré. Iker recogió su mochila y miró a su padre. Si lastimas al abuelito, le mostraré la grabación a la policía, dijo con una valentía que me sorprendió. Saúl no respondió, pero su mirada se endureció. Cuando se fueron, llamé inmediatamente a Baltasar. Le conté sobre la visita inesperada de Iker y la grabación que me había dado. Esto cambia todo, don Aurelio, dijo después de ver el video. Ya no es su palabra contra la de su hijo. Tenemos evidencia concreta de sus intenciones. ¿Qué hacemos ahora? Reforzaremos la denuncia con esto, y creo que debemos solicitar una orden de restricción. Su hijo ha demostrado que está dispuesto a tomar medidas extremas. ¿Una orden de restricción contra mi propio hijo? La idea me parecía dolorosa, pero necesaria. Es por su seguridad, don Aurelio. Por lo que veo en este video, su hijo está desesperado. Y la gente desesperada puede ser peligrosa. Esa noche apenas dormí. El enfrentamiento con Saúl me había dejado exhausto, pero mi mente seguía repasando los eventos. Me dolía pensar que mi propio hijo había llegado a tales extremos. Me preguntaba en qué había fallado como padre. Recordé cuando Saúl era pequeño, siempre tan ambicioso. A los 8 años ya hablaba de tener una casa grande y un coche lujoso. Mi esposa y yo lo atribuíamos a sueños infantiles, pero ahora me preguntaba si esa ambición desmedida siempre estuvo ahí, esperando la oportunidad para manifestarse plenamente. También recordé cómo cambió cuando conoció a Yaretsi. Antes de ella, Saúl me visitaba regularmente, me incluía en celebraciones familiares. Después, las visitas se redujeron a lo mínimo, siempre con excusas de trabajo o compromisos sociales. Y cuando venían, Yaretsi siempre encontraba defectos en mi casa, en mi ropa, en mi modo de vivir. Ahora entendía por qué. No era solo crítica. Estaban evaluando cuánto valían mis posesiones, calculando qué podrían obtener de mí. Al día siguiente, Baltasar vino a mi casa con novedades. Don Aurelio, presentamos la denuncia ampliada con la nueva evidencia. El juez ha tomado el caso con seriedad y ha dictado medidas cautelares. Su hijo no podrá acercarse a usted, ni a esta casa hasta que se resuelva el caso. ¿Y qué pasa con Iker? No quiero perder contacto con él. Por ahora las visitas serían complicadas, pero podemos solicitar un régimen de visitas supervisadas, quizás en un lugar neutral, como el despacho de un trabajador social. No era lo ideal, pero al menos mantendría algún contacto con mi nieto. ¿Qué cree que hará Saúl ahora?, pregunté. Si es inteligente, buscará un acuerdo. La evidencia es contundente, y enfrentar un juicio por abuso de ancianos y fraude no le conviene, especialmente siendo abogado. Pero conocía a mi hijo. No cedería fácilmente. Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Yaretsi. Don Aurelio, comenzó con un tono falsamente cordial. ¿Qué situación tan desafortunada hemos creado entre todos? ¿Qué quieres, Yaretsi? Buscar una solución que beneficie a todos. Saúl está muy afectado por todo esto. Nunca pensó que su propio padre lo denunciaría. Y yo nunca pensé que mi propio hijo me dejaría sin medicinas y planearía robarme mi casa. Hubo un silencio tenso antes de que continuara. Mire, don Aurelio, podemos resolver esto como familia. Retire la denuncia. Permita que Saúl le ayude con sus finanzas como habían acordado. Y olvidamos todo este malentendido. ¿Malentendido? Yaretsi. Tengo grabado a Saúl admitiendo que quieren vender mi casa para comprarse una en Puerto Vallarta y conseguir un diagnóstico falso de demencia para declararme incompetente. Otro silencio. Cuando habló nuevamente, su tono había perdido toda pretensión de amabilidad.
Ese video no probará nada. Será la palabra de un niño contra la de su padre. Y le recuerdo que Saúl tiene amigos jueces. ¿Me estás amenazando? Le estoy ofreciendo una salida. Retire la denuncia, firme los papeles para el asilo y le prometemos que podrá seguir viendo a Iker. De lo contrario, no volverá a ver a su nieto jamás. El chantaje era descarado. Quería responderle con furia, pero me contuve. Lo consultaré con mi abogado, dije finalmente. Tiene hasta mañana para decidir, respondió antes de colgar. Llamé inmediatamente a Baltasar y le conté sobre la llamada. Están desesperados, comentó. Es buena señal. Significa que saben que tienen las de perder. Pero Yaretsi mencionó que Saúl tiene amigos jueces. ¿Podría influir en el caso? No subestime nuestro sistema judicial, don Aurelio. Sí, existe corrupción. Pero un caso tan claro como este, con evidencia tan contundente, sería difícil de torcer. Además, no todos los jueces son corruptibles. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero la amenaza de no ver más a Iker me pesaba. ¿Qué hago si cumplen su amenaza de alejarme de Iker? También podemos luchar por eso legalmente. Si demostramos que están usando al niño como herramienta de manipulación, el juez podría ordenar visitas supervisadas independientes de la voluntad de sus padres. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Abuelito, soy Iker. Estoy usando el teléfono de mi amigo Diego. Papá está muy enojado. Dice cosas malas de ti. No firmes nada. Te quiero. El mensaje me conmovió profundamente. A pesar de su corta edad, Iker entendía lo que estaba pasando y trataba de protegerme. Le respondí, gracias, mijito. No te preocupes por mí. Todo se resolverá. También te quiero mucho. Guardé el número, pensando que podría ser útil mantener este canal de comunicación. Al día siguiente, Baltasar me llamó temprano con noticias. Don Aurelio, el juez ha ordenado una investigación exhaustiva de los movimientos de sus cuentas durante el tiempo que estuvieron bajo control de su hijo. La policía financiera está involucrada. Policía financiera. Suena serio. Lo es. Si confirman que hubo malversación de fondos, su hijo podría enfrentar cargos criminales, no solo civiles. La noticia debería haberme alegrado, pero solo sentí una profunda tristeza. Jamás imaginé que mi hijo acabaría siendo investigado criminalmente por robarme. Don Aurelio, hay algo más, continuó Baltasar. Recibí una llamada de un trabajador social. Iker habló con su maestra en la escuela, le contó lo que estaba pasando, y ella reportó el caso a Protección de Menores. Están preocupados por el bienestar del niño en ese ambiente familiar. ¿Qué significa eso? Que ahora hay una investigación paralela sobre el entorno familiar de Iker. Si determinan que sus padres crean un ambiente perjudicial, podrían recomendarse medidas de protección. Me sentía en medio de un torbellino que crecía sin control. Lo que comenzó como un intento de recuperar el control de mi pensión, se había convertido en un caso de posible abuso infantil. Y aunque me preocupaba Iker, no podía evitar sentirme responsable por desencadenar todo esto. ¿Debería retirar la denuncia? Quizás Yaretsi tiene razón, y podríamos resolver esto en familia. Don Aurelio, con todo respeto, ya intentaron resolverlo en familia. El resultado fue que lo dejaron sin medicinas, sin comida, y planeaban internarlo en un asilo contra su voluntad para quedarse con su casa. No podemos dar marcha atrás ahora. Tenía razón, por supuesto. Pero el peso de lo que estaba sucediendo me abrumaba. Esa tarde recibí una visita inesperada. Doña Ixchel vino acompañada de una mujer joven que se presentó como trabajadora social del DIF. Don Aurelio, soy Alondra Vega. Estoy a cargo del caso de su nieto, Iker Cárdenas. ¿Podríamos hablar unos minutos? La invité a pasar. Durante casi una hora, me hizo preguntas sobre mi relación con Iker, con Saúl y Yaretsi, sobre los incidentes recientes. Fui completamente honesto, mostrándole incluso la grabación que Iker había hecho. Don Aurelio, debo serle franca, dijo después de ver el video. Estamos muy preocupados por Iker, no solo por lo que está presenciando en casa, sino por cómo sus padres están usando la relación de usted con él como herramienta de manipulación. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, cooperar con la investigación. Y si realmente quiere proteger a su nieto, manténgase firme en su posición. No ceda ante las amenazas. Después de que se fue, me senté en mi sillón, agotado emocionalmente.
Las palabras de Alondra resonaban en mi mente. Manténgase firme. Era lo que debía hacer, no solo por mí, sino también por Iker. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi teléfono sonó. Era Saúl. «Papá, tenemos que hablar». Su voz sonaba diferente, casi derrotada. «La orden de restricción sigue vigente, Saúl». «Lo sé, pero las cosas han cambiado. La policía vino a casa hoy. Están investigando nuestras finanzas. Nos hicieron preguntas sobre Iker. Todo se está saliendo de control. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que Saúl comprendía la gravedad de lo que había hecho. «¿Y qué esperas que haga?». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Necesito que nos encontremos, solos tú y yo, para hablar como padre e hijo». «Saúl, hay una orden que te prohíbe acercarte a mí». «Lo sé, por eso propongo un lugar neutral. El café junto al Parque Chapultepec. Es público, estarás seguro. Solo quiero hablar». Dudé. Podría ser una trampa, pero también podría ser la oportunidad de resolver esto sin que la situación escalara más. «Déjame consultar con mi abogado», dije finalmente. «Bien, pero date prisa. Las cosas están empeorando rápidamente». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, preguntándome qué debía hacer. ¿Era este el primer paso hacia una reconciliación? ¿O solo otra trampa de Saúl para manipularme? La respuesta llegaría pronto, y cambiaría el rumbo de esta dolorosa historia para siempre. Consulté con Baltazar sobre la petición de Saúl para reunirnos. Su consejo fue claro. «Don Aurelio, legalmente no es recomendable que se reúna con él mientras existe una orden de restricción vigente. Sin embargo, entiendo que es su hijo y que desea resolver esto de la forma menos traumática posible. ¿Qué sugiere entonces? Si decide reunirse con él, debe ser en un lugar público como propuso. Pero no vaya solo. Yo lo acompañaré y me mantendré en una mesa cercana. Y lo más importante, llevaremos una grabadora. Todo lo que diga Saúl quedará registrado». La idea de grabar a mi hijo en secreto me resultaba incómoda, pero después de todo lo ocurrido, era una precaución necesaria. «¿Cree que realmente quiere reconciliarse?», pregunté. Baltazar reflexionó un momento antes de responder. «Honestamente, lo dudo. Lo más probable es que, al verse acorralado por la investigación, busque alguna forma de manipularlo para que retire la denuncia o firme algún documento. Por eso es crucial que no firme absolutamente nada, sin importar lo que prometa». Acordamos la reunión para el día siguiente a las 11 de la mañana. Esa noche apenas pude dormir. Me atormentaba pensar en cómo habíamos llegado a esto. Padre e hijo enfrentados como enemigos, con abogados y grabadoras de por medio. Recordé a Saúl de niño, cuando me seguía por toda la casa imitando mis gestos, queriendo ser como yo. Recordé su graduación de la universidad, lo orgulloso que me sentí cuando lo vi recibir su título de abogado. «Para que siempre puedas defender lo correcto, hijo», le había dicho ese día. Qué ironía que ahora usara esos conocimientos para intentar despojarme de todo. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Doña Ixchel me trajo un pan dulce recién horneado antes de salir. «Para que tenga fuerzas, don Aurelio. No se deje intimidar. Recuerde que no está solo en esto». Sus palabras me reconfortaron. Era cierto. Ya no estaba solo como al principio de esta pesadilla. Tenía a Ixchel, a Baltazar, incluso a las autoridades de mi lado. Llegamos al café media hora antes de lo acordado. Baltazar se sentó en una mesa cercana, lo suficientemente lejos para darnos privacidad, pero lo bastante cerca para intervenir si fuera necesario. Me ayudó a colocar la pequeña grabadora en el bolsillo de mi camisa. Saúl llegó puntual, como siempre. Verlo entrar al café me produjo sentimientos encontrados. Amor por ser mi hijo, dolor por su traición, miedo por lo que pudiera intentar ahora. «Papá», dijo sentándose frente a mí. Se veía cansado, con ojeras pronunciadas y la ropa menos impecable que de costumbre. «Gracias por venir». «¿De qué querías hablar, Saúl?», suspiró profundamente antes de comenzar. «Las cosas se han complicado más de lo que pensaba. La policía financiera está revisando todas nuestras cuentas. El DIF ha enviado trabajadores sociales a entrevistar a Iker en la escuela. Yaretsi está al borde de un colapso nervioso. No mostré compasión. Todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia directa de sus acciones. ¿Y qué esperas que haga? Necesito que retires la denuncia, papá, por el bien de todos, incluyendo a Iker. Es solo un niño,
No merece pasar por esto. Ahí estaba otra vez, usando a Iker como herramienta de manipulación. Tienes razón, Saúl. Iker no merece esto. Pero no fui yo quien lo involucró. Fuiste tú, al planear despojarme de mi casa y al usarlo como amenaza para conseguir lo que querías. Eso no es justo. Yo ¿Solo qué? ¿Solo me dejaste sin medicinas vitales? ¿Solo planeabas declararme demente para robarme mi casa? ¿Solo querías internarme en un asilo contra mi voluntad? Su expresión cambió. La máscara de víctima dio paso a algo más oscuro, más cercano a su verdadero ser. No entiendes nada, ¿verdad? Todo lo que he hecho ha sido para asegurar el futuro de mi familia. ¿Crees que me gusta tener que preocuparme por ti también? Ya tengo suficiente presión tratando de mantener nuestro nivel de vida. Tu nivel de vida, Saúl. Ganas 5 veces lo que yo ganaba como contador. Vives en una casa que yo jamás podría haber pagado. ¿De qué presión hablas? Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Las apariencias cuestan, papá. El colegio privado de Iker, las vacaciones en Europa, la membresía del club, el coche nuevo de Yaretsi. Todo eso cuesta dinero, mucho dinero. ¿Y por eso decidiste robarle a tu padre? ¿Por mantener las apariencias? No lo llames robo. Solo estaba tomando lo que eventualmente sería mío de todos modos. ¿Para qué necesita un viejo como tú una casa tan grande? ¿O una pensión completa cuando apenas gastas en nada? Su cinismo me dejó sin palabras por un momento. No era solo que hubiera actuado mal, era que genuinamente no veía nada incorrecto en lo que había hecho. Saúl, lo que has hecho tiene un nombre: abuso de ancianos. Y es un delito grave. Por favor, no exageres. Nadie te ha golpeado ni maltratado. ¿No? ¿Y dejarme sin medicinas para el corazón no es maltrato? ¿Qué habría pasado si doña Ixchel no hubiera tenido esas pastillas guardadas? Podría haber muerto Saúl. Tu padre podría haber muerto para que tu esposa pudiera tener un coche nuevo. Por un instante, pareció comprender la gravedad de sus acciones, pero rápidamente recuperó su actitud defensiva. Estás dramatizando como siempre. Nunca estuviste en peligro real. El médico no opina lo mismo. De hecho, está dispuesto a testificar sobre cómo la interrupción de mi medicación podría haber tenido consecuencias fatales. Esta información pareció alarmarlo. No la esperaba. Mira, papá, podemos seguir echándonos la culpa mutuamente o podemos buscar una solución. Hagamos un trato. Retira la denuncia y yo te devuelvo el control total de tus cuentas. No más hablar de asilos ni venta de la casa. ¿Y qué hay de las consecuencias? Ya gastaste parte de mi pensión en lujos para tu familia. Hizo un gesto desdeñoso con la mano. Podemos llegar a un acuerdo sobre eso también. Te compensaré con una cantidad mensual hasta cubrir lo que usé. ¿Por qué debería confiar en ti después de todo lo que has hecho? Porque soy tu hijo. Respondió como si eso lo explicara todo. Y porque podemos poner todo por escrito. Un acuerdo legalmente vinculante. ¿Como los papeles que me hiciste firmar para tomar control de mis cuentas? Se removió incómodo en su asiento. Eso fue diferente. Estaba preocupado por ti. Quizás me excedí, pero mis intenciones eran buenas. Tus intenciones eran comprar una casa en Puerto Vallarta con el dinero de la venta de mi casa, Saúl. No insultes mi inteligencia. Su rostro mostró sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Iker escuchó tus conversaciones con Yaretsi. De hecho, las grabó. Saúl palideció. Iker no haría eso. Es solo un niño. No entiende. Entiende más de lo que crees. Entiende que lo que estaban haciendo estaba mal. Y tuvo el valor de actuar correctamente, algo que su padre parece haber olvidado. La mención de Iker pareció desestabilizarlo. Por primera vez, lo vi verdaderamente preocupado. ¿Le mostraste esa grabación a alguien más? A mi abogado y a la trabajadora social del DIF que está a cargo del caso de Iker. Saúl se pasó las manos por el cabello, visiblemente alterado. No te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? Podrían quitarnos a Iker si consideran que somos padres inadecuados. No creo que lleguen a tanto, a menos que haya más cosas que no me hayas contado. Observé su reacción cuidadosamente. Su silencio me inquietó. Había algo más, algo que no sabía. Saúl, ¿qué más está pasando? Después de un largo momento, respondió. Yaretsi tiene problemas. Gasta compulsivamente. Acumula deudas. Sus tarjetas están al límite.
Por eso necesitábamos el dinero de tu casa tan urgentemente. ¿Cuánto deben? Más de lo que puedo pagar con mi salario. Mucho más. Comenzaba a entender mejor la desesperación que los había llevado a actuar así. ¿Y por eso decidieron robarme? No lo llames así, exclamó, golpeando la mesa con frustración. Es exactamente lo que es, Saúl. Robo, fraude, abuso. No hay otros nombres para esto. Se quedó en silencio, mirando su café intacto. Finalmente, habló con voz apenas audible. ¿Qué quieres de mí, papá? Quiero la verdad, toda la verdad, y quiero que asumas las consecuencias de tus actos. Si continúas con esto, podría ir a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tu hijo vaya a prisión? La pregunta me golpeó fuerte. No, no quería eso. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Lo que quiero es justicia, Saúl, y que entiendas que lo que hiciste estuvo mal. No puedes tratar así a las personas, ni siquiera a tu padre anciano. Si retiras la denuncia, prometo compensarte por todo. Buscaré ayuda para Yaretsi. Cambiaremos. Quería creerle. De verdad quería creer que mi hijo podía redimirse, pero había perdido mi confianza, y recuperarla no sería tan simple. No puedo retirar la denuncia, Saúl, pero podemos buscar un acuerdo que no te lleve a la cárcel. Uno que proteja mis intereses y también el bienestar de Iker. Por primera vez en nuestra conversación, vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué tipo de acuerdo? Tendrás que devolver cada peso que tomaste de mi pensión. Tendrás que renunciar legalmente a cualquier control sobre mis finanzas o propiedades. Y tendrás que someterte, junto con Yaretsi, a terapia familiar para abordar estos problemas. Y a cambio, solicitaré al juez clemencia, que considere una sentencia suspendida y servicio comunitario en lugar de prisión. Lo pensó por un momento. ¿Y qué hay de Iker? Quiero verlo regularmente, sin restricciones ni amenazas. Es mi nieto y lo amo. Nada de esto es su culpa. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto tus condiciones. ¿Qué sigue ahora? Ahora vamos a hablar con mi abogado, que está sentado a 3 mesas de nosotros. Saúl se giró y vio a Baltazar, quien nos observaba atentamente. ¿Ha estado ahí todo el tiempo? Por supuesto. ¿Creías que vendría solo después de todo lo que ha pasado? Mi hijo asintió lentamente, como reconociendo la sensatez de mi precaución. Y supongo que también has grabado toda esta conversación. Así es. No te preocupes. Es para nuestra protección mutua. Llamé a Baltazar con un gesto y le expliqué brevemente el acuerdo que habíamos discutido. El abogado tomó notas y nos dio su opinión profesional. Es un buen comienzo, pero necesitamos ponerlo por escrito y presentarlo ante el juez. Él decidirá si lo acepta o no. Los días siguientes fueron intensos. Baltazar preparó un acuerdo detallado que Saúl y Yaretsi firmaron. Incluía la devolución de todo el dinero que habían tomado de mi pensión, la renuncia a cualquier control sobre mis finanzas, un régimen de visitas regulares con Iker, y la obligación de ambos de asistir a terapia familiar. El juez, tras revisar toda la evidencia y el acuerdo propuesto, lo aceptó con algunas modificaciones. Saúl recibió una sentencia suspendida de 3 años y 200 horas de servicio comunitario en un centro de ancianos. También se le ordenó tomar un curso sobre el maltrato a adultos mayores. Yaretsi, por su parte, debía asistir a terapia para su adicción a las compras y manejar sus finanzas bajo supervisión por 1 año. Para mi sorpresa, la trabajadora social del DIF, Alondra, me llamó unos días después de la sentencia. Don Aurelio, Iker ha expresado su deseo de pasar más tiempo con usted. Considerando las circunstancias, creemos que sería beneficioso para él tener una figura estable como la suya en su vida mientras sus padres atraviesan este proceso. Así fue como, inesperadamente, Iker comenzó a pasar todos los fines de semana conmigo. Fueron tiempos de sanación para ambos. Le enseñé a jugar ajedrez, a cocinar algunos platillos sencillos, lo ayudaba con sus tareas escolares. Poco a poco, nuestra relación se fortaleció más allá de lo que jamás habría imaginado. Saúl, por su parte, parecía estar reflexionando seriamente sobre sus acciones. El servicio comunitario en el centro de ancianos le estaba mostrando una realidad que nunca había considerado: la vulnerabilidad y dignidad de las personas mayores. Nuestras conversaciones, aunque aún tensas al principio, comenzaron a tornarse más honestas y respetuosas. Un domingo, mientras Iker jugaba en el patio,
Saúl me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Crees que algún día podrás perdonarme, papá? Lo miré largamente antes de responder. Ya estoy en ese camino, hijo. El perdón no es un evento, es un proceso. Y sí, creo que algún día podré perdonarte completamente. Pero la confianza, esa tendrás que ganártela de nuevo. Lo haré, dijo con una determinación que me recordó a su madre. Te prometo que lo haré. Y contra todo pronóstico, comenzó a cumplir esa promesa. Devolvió cada peso que había tomado de mi pensión, incluso con intereses. Asistía regularmente a la terapia familiar y, según me contaba Iker, la relación con Yaretsi estaba mejorando a medida que ella también enfrentaba sus propios demonios. 6 meses después del juicio, durante una de las visitas de Iker, recibimos una sorpresa. Saúl y Yaretsi aparecieron juntos, algo inusual pues generalmente se turnaban para traer y recoger a Iker. «Papá», dijo Saúl con voz nerviosa, «hay algo que queremos decirte. Me preparé para lo peor, pero lo que siguió me dejó sin palabras. Yaretsi y yo hemos estado hablando mucho últimamente, sobre lo que te hicimos, sobre nuestros problemas financieros, sobre el ejemplo que le estamos dando a Iker». Yaretsi continuó. «Hemos decidido vender nuestra casa actual. Es demasiado grande, demasiado cara de mantener. Compraremos algo más modesto, algo que realmente podamos pagar sin estar siempre al límite. Y queremos invitarte a cenar cada domingo», agregó Saúl. «Como familia, sin presiones, sin manipulaciones, solo para recuperar el tiempo perdido y para que Iker vea que las familias pueden superar las crisis y salir fortalecidas». No pude evitar emocionarme. No era una solución perfecta, ni significaba que todos nuestros problemas estaban resueltos, pero era un comienzo sincero. «Me gustaría eso», dije simplemente. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi porche como solía hacer cuando comenzó esta pesadilla. Pero ahora, en lugar de angustia y miedo, sentía una extraña paz. Había recuperado el control de mi vida, de mis finanzas, de mi casa. Más importante aún, había recuperado algo de la relación con mi hijo y había fortalecido el vínculo con mi nieto. Doña Ixchel se acercó desde su jardín. «¿Cómo le fue hoy, don Aurelio?» Los vi a todos juntos y me alegré. «Bien, Ixchel. Las cosas están mejorando poco a poco. ¿Sabe? Cuando todo esto comenzó, usted parecía un hombre derrotado. Ahora lo veo fuerte, decidido. Tuve que serlo. No solo por mí, también por Iker. Es verdad. A veces las peores crisis nos obligan a encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos». Reflexioné sobre sus palabras. Esta dolorosa experiencia me había enseñado algo valioso. Incluso a mi edad, nunca era tarde para defender mi dignidad, para establecer límites, para exigir respeto. «¿Qué piensa hacer ahora?», preguntó Ixchel. Sonreí mirando hacia el cielo estrellado. «Vivir, Ixchel. Simplemente vivir. Con dignidad, con propósito, y rodeado de las personas que realmente me valoran. Y eso es lo que he estado haciendo desde entonces. Mi hijo y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación día a día. Iker pasa cada vez más tiempo conmigo, llenando mi casa con su risa y su energía. Mi pensión, ahora bajo mi exclusivo control, me permite vivir modestamente pero sin carencias. A veces, cuando recuerdo aquellos días oscuros en que me quedé sin medicinas y sin comida, siento un escalofrío. Pero luego miro a mi alrededor, a esta casa que defendí, a las fotografías de Iker en la repisa, a los mensajes de Saúl en mi teléfono preguntándome cómo estoy, y sé que valió la pena luchar. Porque al final, no se trataba solo de una pensión o de una casa, se trataba de mi dignidad, de mi derecho a vivir mis últimos años con respeto y autonomía. Y esa es una lección que nunca olvidaré, y que espero que otros puedan aprender de mi historia, sin tener que vivirla en carne propia. Soy Aurelio Cárdenas, tengo 68 años, y esta es mi historia real. Una historia de traición, pero también de redención, de dolor, pero también de sanación, de pérdida, pero finalmente, de recuperación de lo que realmente importa. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus seres queridos. Tu apoyo me ayuda a seguir contando historias reales que pueden cambiar vidas.